Clínica de la diarrea aguda. Bueno, pues ya hemos dicho que la diarrea aguda, aquella que dura menos de 2 semanas, y en este apartado incluimos casi todas las diarreas bacterianas víricas más frecuentes, incluimos también la de fármacos y las de toxinas. ¿Cuáles nos quedan? Porque alguna debe quedar, porque si no, no habría crónicas. Alguna hay, asociada a enfermedades sistémicas, esas son las que vamos a ver un poquito más tarde. En las agudas diferenciamos también las que pertenecen a intestino delgado e intestino grueso, las que provocan fallos en una parte o en otro. ¿Cuáles son? Bueno, pues generalmente las vamos a distinguir por la propia clínica. Por el tipo de dolor. Las de intestino delgado son dolores más altos, centrales, alrededor del ombligo, mientras que las de intestino grueso suelen dar dolores más bajos, de bajo vientre. Aparecen también diferencias en la clínica, puesto que las que afectan al intestino grueso suele dar un síntoma bastante característico, que es lo que se llama tenesmo. ¿En qué consiste? Pues el tenesmo es la sensación continua que tiene uno de necesidad de hacer de vientre, incluso justo después de. En las diarreas normales uno hace de vientre y por lo menos un ratito se queda tranquilo. Cuando es por intestino grueso no, ocurre que hace de vientre y enseguida sigue teniendo esa sensación como si necesitara. Es lo mismo que ocurre, ya vimos, en las cistitis, que uno orina y sigue teniendo esa sensación de necesidad. Aparte se diferencian unas y otras por las características de las heces. En estas suelen ser más líquidas, de un color más claro, mientras que las de intestino grueso son más oscuras, son en menor cantidad y se suele asociar otra serie de cosas. Suele aparecer también sangre, algunas veces aparece mucosidad, puede aparecer pus, en fin. Vamos a pasar un poquito a las diarreas crónicas. ¿Por qué aparecen? Bueno, las diarreas crónicas pueden aparecer porque no se absorbe bien. Estamos dentro de este grupo. ¿Por qué no se absorbe bien? Bueno, por un lado puede aparecer una mala absorción porque esta región de aquí esté lesionada. Hay una lesión de la mucosa y no se puede absorber. ¿Por qué no se absorbe? Bueno, también puede ser porque haya una obstrucción. Nosotros cuando absorbemos las grasas, esto pasa a conducto linfático, al sistema linfático. Si aparece una obstrucción de cualquier tipo en el sistema linfático, también produce esa mala absorción. ¿Qué otras cosas nos pueden fallar? Pues que no haya una correcta digestión. La digestión falla, por ejemplo, cuando no tenemos los suficientes enzimas pancreáticos, cuando el páncreas no funciona en condiciones, cuando lo que falla es el hígado o la vesícula, porque no llegan ácidos biliares o en cantidad o bien o en calidad. Cuando no llegan, aparece maldigestión, mala absorción, en fin, esos problemas crónicos. ¿Cómo diagnosticamos esto? Sobre todo estos problemas crónicos, los agudos ya los hemos visto en alguna ocasión y son más fáciles de diagnosticar. Ver cuál es el problema en los crónicos suele ser más difícil. Empezamos por hacer una historia del paciente, una historia completa, para ver si tiene algún problema de antes, cuándo ha empezado, cómo ha empezado, si tiene algún problema, alguna enfermedad crónica asociada que nos haga pensar en algún tipo determinado de problema, si existe relación entre esta diarrea y algún tipo determinado de alimento, que cada vez que se ingiere pues provoca diarrea, ese tipo de cosas. Y después de la historia, pues las pruebas más clásicas de laboratorio, las pruebas de radiología y sobre todo pruebas muy determinadas de absorción. Son pruebas más o menos complejas, pues para determinar si una determinada cosa, un determinado producto, se absorbe o no se absorbe. Es un poquito complicado y no lo vamos a ver hoy porque es un tema bastante extenso. Tratamiento de las diarreas, bueno, pues ya lo vimos en las agudas. Para el tema de gastroenteritis, evidentemente volvemos a la dieta, a rehidratación y la gran mayoría de los casos, volvemos a repetir, no precisa antibiótico. La gran mayoría, algunas veces sí. Generalmente con la dieta y
y la rehidratación es suficiente. En los casos en los que la diarrea es crónica, pues bueno, el primer tratamiento es tratamiento etiológico, es decir, de la causa. ¿Cuál es el problema de la diarrea? Si el problema es una intolerancia a determinado alimento, si el problema se asocia a alguna enfermedad crónica concreta, en fin, ese tipo de problemas. Aparte del etiológico, también rehidratación. Hay que volver a dar todos los líquidos que se pierden. También importante la dieta sobre todo de lácteos. Los lácteos ya hemos dicho que en los adultos son más o menos difíciles de digerir, entonces todo lo que sea dar lácteos cuando la mucosa está alterada, mala cosa. ¿Por qué? Porque no se pueden digerir y aparecen diarreas osmóticas. Esto, digamos, es lactosa. Si no se puede digerir por la mucosa, pues la lactosa actúa como una partícula osmótica que requiere mucha agua y provoca más diarrea. ¿Qué más tratamiento hacemos de ello? Bueno, pues aparte, importante también en las diarreas crónicas, los cuidados perianales. ¿Por qué? Porque suele aparecer en primer lugar escoriaciones, pero luego llegan a aparecer fisuras y lesiones más o menos serias del margen anal, lo cual es un problema bastante serio y bastante molesto. Vamos a ver, hemos visto primer cuadro, segundo cuadro, vamos a ver el tercer punto y último punto de nuestras alteraciones intestinales de hoy, y es lo que se llama enfermedad celíaca. Vamos a ver primero qué es, en qué consiste, cómo se define la enfermedad celíaca. Bueno, existen un par de puntos que tiene que cumplirse para que una persona se le pueda diagnosticar de enfermo celíaco. Primero de ellos es que presente una alteración de la absorción de todos los nutrientes, no ninguno en concreto, sino de todos. Presenta alteración de todos. El segundo punto que es necesario para incluirlo dentro de este grupo es que tenga una lesión de la mucosa, sobre todo en el yeyuno, intestino delgado en el yeyuno, que aparezca lesión de la mucosa. Y lo tercero es que esa lesión de la mucosa desaparezca cuando quitamos un determinado componente de la dieta que vamos a ver ahora, que es el gluten. Cuando quitamos ese gluten, la lesión de la mucosa desaparece. Esos tres puntos son los más importantes para poder definir que un enfermo tiene esta determinada enfermedad. Un paciente tiene enfermedad celíaca. ¿De acuerdo? Existe un cuarto punto que, bueno, pues también se incluye algunas veces dentro de la definición, y es que al volver a dar a ese paciente el gluten se vuelve a reproducir la lesión. Lo que pasa es que, bueno, pues esto tiene ciertos problemas evidentes. Imagínense un paciente que en algunas ocasiones además se tarda mucho en saber cuál es la raíz del problema, que después de varios meses, como poco, varios meses con problemas de absorción, que se pierde peso, malestar general, se llega a saber que el problema es del gluten, se retira el gluten, va mejorando el paciente y una vez que está perfectamente bien, volvemos a darle el gluten para volver a lesionarle la mucosa. Bueno, pues esto aparece dentro de la definición, pero claro, muchos pacientes dicen que ni hablar, con razón, y por eso es algo que no se suele hacer. Pero bueno, ya hemos visto los factores que definen la enfermedad celíaca. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema lo tiene una parte de la alimentación muy chiquitita. Vamos a imaginar que esto es un cereal no cualquiera, pero bueno, los más corrientes, el trigo, cebada, centeno, avena, y de ahí se saca una parte que es harina, ¿de acuerdo? De la harina tenemos otra pequeña parte que es el gluten. Del gluten tenemos otra pequeñita parte que se denomina gliadina. Bueno, pues dentro de la gliadina existe otra parte más chiquitita, que es esta de aquí, que es lo que se denomina fracción número 9. La fracción 9 de la gliadina, del gluten, de la harina, de cebada, centeno o trigo, eso
es lo que da todos estos problemas que en algunas ocasiones son bastante graves y bastante serios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos pacientes? Que tienen una intolerancia. El mecanismo todavía no se conoce muy bien, no se sabe por qué, pero el caso es que cuando comen harina, cualquier producto que lleve esa harina, empiezan con todos los problemas. Problemas inicialmente a nivel digestivo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, lesiona la mucosa, produce una lesión variable, pero en algunos casos muy graves, y produce malabsorción. Entonces, aparte de las molestias que puede dar de dolores, que no es lo más típico, lo que sí es importante es una malabsorción considerable que produce diarrea, produce cansancio, malestar general, lleva a pérdida de peso, sobre todo cuando aparecen los niños pequeños, pues supone que no llegan, pierden la curva de crecimiento normal, no alcanzan un crecimiento estable, por eso, porque no pueden absorber bien los nutrientes. Y aparte de los problemas digestivos, da unos problemas extradigestivos, derivados de ahí, pero extradigestivos, como por ejemplo, ¿cuáles? Pues uno muy importante, la anemia. Tengamos en cuenta que la absorción, digestivos y extradigestivos. La anemia aparece, por un lado, por déficit de absorción de hierro. Si no se puede absorber el hierro, es difícil sintetizar los glóbulos rojos que necesitan, la hemoglobina necesita ese hierro. Aparece también anemia porque tampoco se puede absorber otro factor que es fundamental para la síntesis de los glóbulos rojos, que es el ácido fólico. Tampoco se absorbe vitamina K, con lo cual aparecen alteraciones de tipo hemorrágicas. Tampoco se puede absorber el calcio y ni la vitamina D, con lo cual pues aparecen problemas óseos. En fin, una larga lista de problemas digestivos y extradigestivos. El diagnóstico de esta enfermedad, pues más o menos nos lo podemos imaginar. Fundamentalmente, para apreciar la lesión de la mucosa, lo más importante de todo es la biopsia. En la biopsia se aprecia además qué grado de lesión tiene. Una vez que confirmamos que la mucosa está lesionada, ¿qué es lo que hacemos? Retiramos el gluten, quitamos el gluten de la dieta y vemos que poco a poco va recuperando, se recuperan los síntomas, se recupera la mucosa. Y bueno, como ya hemos dicho antes, si volvemos a darle el gluten empezamos otra vez, pero bueno, eso, salvo que haya muchísimas dudas, es algo que no se suele hacer. En algunos casos esta enfermedad remite, aunque bueno, pues en la mayoría de los casos la intolerancia, sobre todo en los casos graves, la intolerancia es de por vida, pero en algunos casos remite. Y aunque suele empezar de niño, pues algunas veces los primeros síntomas aparecen ya de adultos, con lo cual el diagnóstico es más complicado todavía. El tratamiento, como ya hemos dicho, retirar el gluten, ni más ni menos. En los casos en los que la afectación es grande, pues además de retirar el gluten, hay que ir aportando, por lo menos al principio, todos esos factores importantes de los que hablábamos que se pierden porque no se pueden absorber. Estamos hablando de vitamina K, vitamina D, del calcio, del hierro, ácido fólico y demás. Mientras el intestino sigue lesionado, pues nosotros damos ese aporte. En el momento en que el intestino se recupera, ya no hace falta y se puede, de la dieta normal, se puede absorber. ¿Los condenamos de por vida sin harina? No, existen un par de harinas que sí se pueden consumir, que son la de maíz y la de arroz. Evidentemente no es ni con mucho tan utilizada como el resto, pero bueno, también se puede comer pan y se pueden comer algunos dulces y bollos con ese tipo de harina. Existen preparados especialmente para celíacos y eso es lo que se utiliza con estos pacientes. Aunque ya hemos dicho que algunas veces, no muchas, algunas veces esto remite espontáneamente. Y nada más por hoy. Con estos 3 apartados hemos quitado un cachito más de los problemas de intestino. Nada más, buenas tardes.